siempre todos tenemos nuestro afán diario y nos ayuda a poder venir a veces a este tipo de presentaciones, pero en esta ocasión pues queríamos destacarlo porque es muy especial y porque, pues bueno, como ya todos deben ir sabiendo, nos encontramos ante un premio internacional de poesía que cumple su 30 aniversario. Y es muy difícil encontrar, creo, actividades, eventos, premios de este tipo cultural o de carácter cultural que hayan envejecido tanto y tan bien. En este sentido, debo decir que bueno, todo se remonta a finales de los años 90, que el inicio fue por medio de una semana machadiana que ya se empezaba a celebrar en el Instituto Santísima Trinidad, del que además creo recordar que entonces era el director Salvador, nuestro secretario del premio, y que bueno, pues quisieron, ¿no?, fortalecer este recuerdo de Machado por medio de un premio, como digo, internacional de poesía, que gracias bueno, pues a distintas instituciones, fundamentalmente, la verdad, Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Baeza, pues, como digo, llega a su 30 aniversario. Y en este caso, además, debo decir que la historia es de un éxito continuado porque yo creo que nos lo hemos tomado todos los baezanos en general y ahora los que nos toca la responsabilidad de estar en la gestión, a los políticos también, pues nos lo hemos tomado como, pues eso, una responsabilidad, un reto, porque claro, tener este premio que se mantenga con 5 alcaldes distintos ya, estamos por Eusebio Ortega, como recordarán, Javier Escalvente, el recordado Leocadio Marín, Lola Marín y Pedro Cabrera, de distintos signos políticos y todos, como digo, han convenido, a pesar de lo que parece la política actual, todos han convenido en estar de acuerdo en mantener este Premio Internacional de Poesía, que, como decía, es un ejemplo de prestigio también para la ciudad. Nosotros hacemos muchas actividades en la Semana Machadiana, algunas son más populares. Está ahí Manolo Blázquez dando ya sus charlas a los chicos de los colegios e institutos en esta semana, como sabéis, por la mañana en el Salón de los Espejos, por las obras que está habiendo en el aula de Machado del patio de la antigua universidad. Pero bueno, y tenemos otras, ¿no? Ayer presentamos precisamente en el instituto, y una cosa que yo además, bueno, pues me gustaría indicar que tenemos una exposición, El legado de los Machado, gracias a todo el Fondo Documental de Burgos, de la institución Fernán Pérez, que se llama la Real Academia de Historia y Bellas Artes de Burgos, que nos han cedido este material y que además ya anticipo que nos lo quedamos en propiedad. Todos esos paneles de la exposición, pues para poder nosotros también usarlos en otros momentos, otros eventos, o cederlos a otras ciudades que les puedan interesar. Y yo animo, como digo, a la ciudadanía que pueda visitarlo por las mañanas, en horario de mañana en el instituto. Supongo que en horario de tarde igual, si se pide también, pero bueno, sobre todo en horario de mañana durante toda esta semana en el instituto. Pero decía que de todo eso, el paso machadiano, que nos encanta, la tertulia que ha nacido de nuevo, ¿no?, esa tertulia que se va a hacer gracias al Ateneo en la farmacia de Evaristo Troyano, ¿no? Se platica al fondo de una botica. Baeza lee, no sé, seguro que se me olvida algunas conferencias, en este caso de nuevo vinculado a este legado de Burgos. Pero digo, sin duda alguna, el más importante de todos los eventos que se organizan y que además suele coincidir con esta semana porque se da pie al inicio, ¿no?, de la recepción de obras, es el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado. Y a mí me gustaría por eso insistir mucho, porque quizá al baezano de a pie, entre comillas, quizá no conoce lo verdaderamente importante que es. Y yo insisto que seguramente es el premio de mayor prestigio que da Baeza, seguramente, en todo el año, en todo nuestro año cultural, y es un premio además que vincula no solo a Machado, sino a la cultura con la ciudad de Baeza. Tenemos muchas ciudades que destacan por danza, teatro, etcétera. Baeza es cultura y seguramente sin la presencia de Machado y sin el recuerdo que se viene realizando, como digo, por parte de distintas instituciones, pues no sería una ciudad tan cultural. Y en este caso, además, como digo, pues tenemos la suerte de contar con un jurado ahí experimentado, de mucho prestigio. Tenemos además la suerte de contar con la editorial Hiperión y el presidente del jurado, Munarriz, que, como digo, pues son de los grandes de la literatura española, de las editoriales, son de los que todos los grandes escritores de España quieren colaborar con ellos, y los tenemos aquí con nosotros, hacen unas ediciones de gran categoría. Y además tenemos lo que prestigia de verdad el premio, que son la obra poética, ¿no?, que se viene dando en los últimos, como digo, 29, ahora el próximo 30 aniversario. Y es que nosotros, yo que voy conociendo a algunos autores, y lo hablo mucho con Salvador, es curioso, como autores muy consagrados, dicen que casi el que más les cuesta es el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado, por el nivel que tiene. Y de hecho aquí se han dado premios a este tipo de poetas que después han sido premios nacionales de literatura, es decir, que el premio, insisto, se encuentra en la élite
de los premios de poesía que se dan en este país. Yo con eso, como digo, quiero reivindicarlo. Yo poco más que añadir, si además en el 30 aniversario, además de toda esta confluencia de instituciones, personas distintas, inquietudes distintas también, de actividades más populares, actividades más académicas, además le añadimos el hecho de este premio que el año pasado pues tuvo, no sé si fueron 700 obras o una cosa así, que además alrededor del 40% venían de otros países y fundamentalmente latinoamericanas, pero que te las encuentras hasta de Australia, vino alguna obra el año pasado, pues nos dice mucho, como digo, de este premio, de su categoría, de su prestigio, y si además unimos el prestigio a este cartel conmemorativo al que siempre asociamos a la familia Tornero, sobre todo en la persona de Antonio, ¿no?, que fue el iniciador de esta, seguramente, de esta saga y de esta colaboración, y si unimos además a Miguel Ángel, del que ahora nos va a hablar más bien Salvador, pues yo creo que, bueno, pues no puede salir nada mal. Cartel de familia Tornero, con Miguel Ángel un poco marcando el estilo, un autor de prestigio, joven y baezano, junto a un premio que, insisto, es seguramente el premio de más prestigio que da Baeza a lo largo del año, con lo cual, pues nada, yo encantado de poder ya presentar este 30 edición de este premio, que además coincide con el 20 aniversario de la Semana Machadiana en la que nos encontramos ahora. Y, como digo, pues a continuación Salvador pues nos va a explicar más tranquilamente, más claramente el origen, el sentido y, bueno, y por qué se ha escogido a Miguel Ángel y a esta obra. Bueno, a mí no me gusta leer y después de lo fluido y lo bien que lo ha dicho nuestro concejal de Cultura, Ignacio, pues... Pero esta noche tengo que leer porque hay una serie de datos que yo no debo dejarme, ¿no? A partir de la 25ª convocatoria del premio Antonio Machado en Baeza, pues se pensó que podía ser conveniente que se tomase la iniciativa de hacer un cartel en el que alguien relacionado con el mundo artístico de Baeza hiciera un cartel que no tuviera nada más que una condición, un requisito. Y el requisito era que vinculara en el cartel a la ciudad con el poeta. Y entonces, pues, bueno, pues empezó esta pequeña tradición en el 2021. Y en el año 2021, correspondiendo, como he dicho, a la 25ª edición, pues empezó la tradición y la Pedro Narváez, con una sugerente fotografía, ahí la tenéis, en el que evocaba al poeta saliendo del aula. El poeta es ese doble que nosotros tenemos aquí ya en Baeza institucionalizado de Manuel Blázquez, a quien tanto le agradecemos siempre su colaboración. Y, bueno, pues está saliendo de ese aula que parece que está intentando recitar ese poema de una tarde fría de invierno. Los colegiales estudian ese que siempre emociona tanto a los poetas ganadores cuando los llevamos al día siguiente a visitar el aula. Bueno, pues a este magnífico cartel le siguió al año siguiente, la 26ª, un cartel es el único que está en horizontal, de alguien que nos acompaña aquí esta noche, que es Cristi Tornero. Es un cartel que ha gustado mucho porque hay una envolvente neblina cargado de simbolismo en el que el profesor, con esa ligazón de estar encima del escudo de la ciudad, que está tan magníficamente destacado, pues va en la dirección, si os dais cuenta, de la casa al trabajo. Parece recordarnos aquello de a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito. Palabras llenas de honestidad que en estos tiempos hay que remarcar, porque a veces esa honestidad falta en los que deberían dar mayor ejemplo. En el año 2023, pues ya estamos en la 27ª, nuestro querido José Delgado, que nos sorprende siempre con tantas cosas, hizo una composición también, fijaros, con una atmósfera que en Baeza ya le hemos puesto un adjetivo, incluso a los días le hemos puesto ese día machadiano, esa atmósfera machadiana, y fue a fundir dos elementos identitarios también, dos elementos muy identitarios de la ciudad, ¿no? Por un lado está algo que parece que lleva una tradición de 100 años, y es el fotocall más admirado de toda la ciudad, como es la estatua de Antonio Pérez Almano,
en el casino, a la salida del casino, y ese arco del triunfo, que fue como lo llamó Lorca, que sale del suelo, cuando él visitó Baeza le llamó muchísimo la atención. Imaginaros esa cuesta estaba llena de hierba cuando él lo visita y ve salir como la parte de arriba de un arco del triunfo que no ha salido del todo. Entonces, la imagen es preciosísima y aunque él todavía no sabe que va a ser poeta y está escribiendo en prosa, escribe, yo antes no me daba cuenta, pero ahora que lo releí me di cuenta de que se le van escapando versos magníficos en esa prosa, ¿no? Que ni siquiera es prosa poética, pero tiene versos magníficos. Y, por ejemplo, a esa cuesta de hierba le dice él, el suelo es de terciopelo verde. Un endecasílabo precioso en cuarta y octava que ya dice aquí hay madera, ¿no? Siguiendo, en la 28ª, pues Tomás, que no ha podido venir aquí esta noche, me ha pedido que os pida excusas. Tomás Navarro se atreve a dar un giro a los carteles y se atreve con algo con menos atmósfera y con colores más planos, más perfilados, que pues también vinculan qué cosas de la ciudad. Pues algo así como ese fanal que tanto le gustaba a Antonio Tornero, ese fanal de Pablo Serrano, mirando y en un sitio emblemático de la ciudad, que es el Paseo de las Murallas. El Paseo de las Murallas, que es algo también muy machadiano, cuentan que solía darse por la tarde, cuando Machado estaba en el instituto, había clase mañana y tarde, y él solía ser de los paseantes, y se acompañaba Miguel con el profesor de dibujo, curiosamente, y entonces, como él iba rumiando los poemas, contaban en las memorias que a veces no decía nada más que hola y luego al cabo del paseo entero se decía que adiós, pero él iba rumiando y llegaba, y me imagino que allí fue donde escribiría aquello de la ciudad moruna tras las murallas viejas. Entonces, llegamos así al quinto, que fue el del año pasado, que es un cartel de Juan Manzanares, en el que, como él está en su etapa blanco y negro, pues recoge muy bien la atmósfera, ese blanco y negro ayuda muchísimo a hacernos una idea de la atmósfera de la Baeza de primeros del siglo XIX, que es cuando Machado llega aquí del 12 al 19, ¿no? Entonces, hay ahí, en esa salida también al lado de su clase, en el claustro de la antigua universidad, pues con Manuel Blázquez, que lo mencionaremos y no lo mencionaremos lo suficiente, generosamente interpretando el papel, pues se coge una atmósfera que es verdaderamente llamativa. Y bueno, pues llegamos a la convocatoria número 30, que es un número pues muy rotundo, ¿no? 30, la 30ª convocatoria, un número muy rotundo, muy redondo, y bueno, pues pensamos que podía ser el momento de que, aprovechando la 30ª convocatoria, pues hiciéramos un homenaje a una persona machadiana hasta la médula, que tanto ha influido en la ciudad para que Machado sea reconocido, haya un acercamiento que no lo había, incluso yo lo notaba cuando vine aquí hace 35 años, y uno de los luchadores para que un grupo de gente ayudara a ese encuentro, pues era Antonio Tornero. Y el mejor momento, pues podía ser este, y así lo hicimos. Quiero pararme, me vaya a permitir, aunque luego tendré que hablar de Miguel Ángel, pero me vaya a permitir que, como esto está dedicado a Antonio, hable un poco de él, ¿no? Antonio era una persona que de una, capacidad de iniciativa inagotable, nos llevaba a todo, nos marcaba el paso a todo, pero a mí, que se iba como director de instituto, como le venía al ayuntamiento y le proponía 70 actividades, de las cuales todas pues no se podían hacer, evidentemente. Y entonces, bueno, pues él era un poco el que marcaba el paso a una pandilla de gente que era machadiana, ahí el adjetivo otra vez, de los que quiero recordar esta noche algunos: Juan Padilla, Antonio Checa, Filo Garrido, Manuel Blázquez, Leocadio Marín y un largo etcétera, entre los que me honraría que se me incluyese. Porque Antonio Tornero, con un tesón infatigable,
Como decía, marcaba el ritmo y ponía su valía de fotógrafo, de pintor, de dibujante, para que fuese calando en la ciudad esa lluvia fina que era el amor por el poeta a través del conocimiento del mismo, tanto de su vida como de la obra. En paneles de azulejo, en cuadros memorables, en postales, en pancartas, en sellos conmemorativos, en las portadas de los folletos con que se anunciaban los actos de las múltiples y sucesivas semanas machadianas, siempre, siempre, siempre estaba la mano y el buen hacer de Antonio Tornero. Desde que yo llegaba a EZA, hace ya más de 35 años, una de las personas que pronto me captaron la atención, porque era muy fácil fijarse en él, tenía ese aire distinguido de artista, ¿no? A la vez bohemio y distinguido, pues las primeras personas en las que me fijé fue mi amigo Antonio Tornero, con quien fue muy fácil trabajar y entenderse. Era todo un lujo encontrártelo, todos lo recordaréis, en sus múltiples paseos por la ciudad. Era a veces difícil salir y no tropezarte con Antonio Tornero en algún punto, en algún momento. Era un paseante de estos irreductibles. Y bueno, pues era un hombre que, si tenías la suerte de poder dar un paseo con él en el momento adecuado, yo recuerdo algunos paseos nocturnos y que pues te iba descubriendo una maeza que a veces tú no veías, ¿no? Pues te ponía el énfasis en una solana, en un detalle de alguna casa en un alero, en fin, en cosas que parecía que las estaba dibujando cuando te las estaba explicando en el aire. Y eso me sirvió de base, una vez que ya lo conocía, para que un día, yo que no sé pintar, le hiciera un retrato. Y le hice un retrato con lo único que medio me intento manejar, que son con las palabras, ¿no? Y en el año 2017, pues le hice un soneto en el que intenté describirlo, porque Antonio Tornero era el personaje, ¿no? Él mismo era el personaje. No había una diferencia entre la persona y el personaje en el que vivía, ¿no? Como si hubiera sido poeta, el yo poético y la persona era el mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, una persona cargada de sensibilidad, nacido para el arte, con un montón de experiencia y conocimiento, te podía contar cosas de su tiempo en Madrid, etcétera, y que tenía un gusto exquisito. Y que si algo le repateaba en la vida era el mal gusto, la falta pues no sé, de lo chabacano, lo vulgar. Era una cosa que le repateaba muchísimo, ¿no? Pues, le podía, ¿no? Y entonces, bueno, pues en estos brevísimos versos que le regalé, le decía: nunca supe si el blanco de sus canas o el trazo delicado que sus manos pintaban, invisible por los vanos abiertos a la noche en las solanas. Nunca supe si el gesto emocionado o el ánimo febril de sus proyectos, o tal vez sus proverbios predilectos para gloria y memoria de Machado. Nunca supe si el trípode o el verso, si el lápiz o sus flashes de Aladino, si el perfil singular, si la elegancia de ese sueño que siempre anduvo inmerso, lo definen mejor, con más atino, que el veto a lo vulgar y a la ignorancia. Luego él, con el tiempo, al poco tiempo, me sorprendió correspondiéndome con un dibujo, esta vez sí, un dibujo que guardo en mi casa como hora en paño, de las cosas que más valoro, ¿no? Entonces, ¿qué mejor momento que esta 30ª convocatoria del Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza para hacer un breve pero merecido elogio, un recuerdo emocionado y agradecido a una persona inolvidable a quien la cultura en la ciudad de Baeza le debe mucho? Y qué mejor manera de hacerlo que acudir a uno de sus hijos o hijas, cualquiera hubiera valido, para que, basándose en algo de su legado, compusiera la que será la imagen internacional en los 5 continentes, ya lo ha mencionado Ignacio, del Premio Internacional de Poesía. Tengo grabado en la memoria con qué pasión y detalle Antonio me contaba el privilegio que había tenido por haber podido realizar un viaje de tú a tú por los Países Bajos con su hijo Miguel Ángel, el más chico de los Torneros. Y ahí saltó la chispa.
Hablé con Miguel Ángel, de cuyos méritos hablaremos después, y aún sabiendo lo atareado y lo solicitado que estaba, le propuse el reto. Era la fórmula sencilla y perfecta de unir dos generaciones en un mismo proyecto del que Antonio tan orgulloso se hubiera sentido y del que Miguel Ángel tuviera la oportunidad para darle a su padre así un abrazo artístico a través del tiempo. Bien, pues a pesar de todo lo, no sé, ocupado que está y de que está ahora liado con lo de Arco, que ha estado en México los 3 últimos meses en una beca y desde México me escribía los emails, etcétera, pues bueno, se comprometió en hacer algo que basándose en su padre, en un dibujo caligrama que hizo Antonio Tornero y que todos vamos a recordar porque se difundió mucho, pues le ha añadido el diseño gráfico, para que así pues se puedan fusionar ambas cosas en este cartel, que si os parece bien, pues yo creo que debemos pasar a descubrirlo. La idea principal del cartel es darle una importancia total al texto, a la palabra. Entonces, como ya se está basando en algo que su padre había hecho un caligrama con palabras y un verso de Machado, él ha querido insistir en esa idea de que la palabra lo invadiera todo, ¿no? Así que el protagonismo de la obra es el texto, la palabra. Y después su estrategia, me contaba, para abordar el trabajo, es pues continuar con la idea de su padre de que este fuera un dibujo, un caligrama que fuese fresco, caótico, imperfecto. ¿Y por qué así? Porque él quería darle ese aire de revista literaria, ese aire de café literario, de como recuerdo en la revista Fuente Nueva, cuando hacíamos Baez, todo, que se hacía prácticamente a mano y todo era como muy imperfecto, pero a la vez de imperfecto, me decía él, la imperfección da mucha autenticidad. Aquí la IA, evidentemente, no cabe por ningún sitio y entonces esa imperfección es lo que él buscaba como algo muy auténtico, muy de café literario, me decía. Al mismo tiempo, ha querido mantener el ritmo que su padre había imprimido en las curvas del retrato, ¿no? Ese ritmo que él llamaba, que es como una ola que lleva un ritmo de caudal, es el que él le ha querido dar a las letras, repartiéndolas así en plan festivo, que rodearan el cuadro y siguieran la misma ola, el mismo caudal. Y dice que ha disfrutado mucho, esto ya aparte del análisis técnico, porque se imaginaba a su padre poniendo una a una las letras en una revista literaria de uno de los folletos de la Semana Machadiana, de los muchos que hizo, ¿no? Y esa ha sido la idea, entroncar con los folletos de la Semana Machadiana. Yo guardo muchísimo, seguro que no los tengo todos, pero guardo muchísimo. Y bueno, me vaya a permitir que hable un poco de Miguel Ángel Tornero. Miguel Ángel Tornero, mirad los relojes, podríamos estar hablando aquí mucho tiempo. Yo tengo 6 páginas, ¿vale?, de currículum. Así que voy a hacer un resumen porque creo que esto que yo voy a hacer debe ser un aperitivo para una cosa que se debe hacer después, ya bien hecha, y etcétera, y que el patrimonio de una ciudad no se limita a los monumentos que encierra, a su urbanismo, a su valor paisajístico, méritos todos que la hacen a una ciudad singular, importante, digna, distinguida, sino que el patrimonio de una ciudad, y para mí sobre todo, y lo que la hace grande, es el patrimonio de su gente, su valía profesional, su valía humana, intelectual o artística. Así que cuando hablamos de Baeza Patrimonio, debemos mirar un poquito con mente abierta que el patrimonio de una ciudad y lo que hace una ciudad grande son las personas. Y si esas personas están vinculadas con Baeza, eso es un privilegio. Bien, pues una de esas personas que dan valor y prestigio a esta ciudad, a pesar de lo joven que es Miguel Ángel Tornero, con quien, en mi opinión, y miro a nuestro muy sensibilizado para estas cosas,
concejal de Cultura, en mi opinión, Baeza tiene una deuda de reconocimiento que habría que ir pensando cómo saldarla. Yo ahí lo lanzo. Yo tengo aquí el currículum que he dicho largo, pero me vaya a permitir que me lo he trillado mucho, os dé varias pinceladas, ¿vale? Miguel Ángel ha hecho muchas exposiciones individuales muy famosas por toda la geografía española. Lo último que todo el mundo conoce es el Gran Friso del Palacio de Cristal, pero bueno, ha llevado la exposición individual suya Rockstar, la ha llevado a París y al Museo de Altamira, por deciros, por no leer todos los sitios. La famosa, que fue donde yo empecé a coger la pista, de Random Series, pues ha estado en Berlín, en Lisboa, en Ginebra. Y bueno, pues tiene otra que es Por ahora todo va bien, con un subtítulo en portugués, que ha estado hasta en Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, y es una persona tan trabajadora y tan demandado que os puedo decir que en exposiciones colectivas tiene una media, desde el año 2003 a 2025, tiene una media entre 5 y 10 anuales, que se dice pronto, de participación. Es una persona que ha recibido muchos premios y muchas becas. Voy a empezar yendo una cuenta atrás en el tiempo. En el 2025, pues ha recibido la beca que acababa de decir, que lo ha llevado a México 3 meses, ¿vale? La Fundación Marceau lo ha llevado a la Ciudad de México 3 meses. En el 2022 ganó el primer premio del 15º Premio de Fotografía Fundación En Aire. En el 2021 consiguió la ayuda a la creación de VEGAP. En el 2027 ganó el premio y le adquirieron la obra en el certamen Unicaja de Artes Plásticas. En el 2015 obtuvo el Premio Nacional al Mejor Libro de Arte editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ese mismo año, por si era poco, tuvo la mención de honor del Prix de Livre de la Rencontre de la Fotographie en Arles, nada menos que en Arles, en Francia. En el 2012 obtuvo la beca de la Academia de España en Roma. En el 2011 el premio al segundo premio de arte Grunenthal. En el 2010 la beca de residencia artística Kunlerhaus y el programa Iniciarte de la Junta de Andalucía. En el 2008 la beca para los proyectos artísticos, Generación 2008 de Caja Madrid. En el 2007 obtuvo el 5º premio de fotografía Purificación García. En el 2005 el de la Bienal de Artes Plásticas de Pamplona. En el 2004 la beca de la Casa Velázquez en Madrid. Y el 2003 el primer premio en el que un día pues, fue todo orgulloso su padre de decírmelo, el famoso 4º concurso de ABC, que fue el que lo lanzó, ¿vale? Entonces, Cristi, nuestro paisano, tiene obra comprada en el Banco de España, la Fundación Mafre, la Comunidad de Madrid, el diario ABC, la Fundación Montemadrid, la colección Purificación García, DKV, la Academia de España en Roma, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Museo de Altamira, en la colección pública de Arte Moderno de Alcobendas, en la colección Recorridos, en Arco, en Fundación Unicaja, en la Fundación Rafael Botí, colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, en Cajasol, en Grunenthal, en la colección Pilar Citoler, en la colección Catalina Anglade, en Entre Canales, en la Fundación Rucandio, en la colección Kells, en la colección Navacerrada, en la Junta de Andalucía, en el Museo de Huelva y en el Instituto Andaluz de la Juventud. Casi nada. Estoy resumiendo, ¿vale? Entonces, como os decía, un artista de amplísima obra y reconocida trayectoria nacional e internacional, creo que ya le va tocando que tenga también el reconocimiento local. Y no es porque él lo necesite, más bien es Baeza la que lo necesita él, sino porque Baeza se sentiría orgullosa en un acto de tener un artista de esta categoría y que no olvida su ciudad. Entonces, Baeza se sentiría tan orgullosa como nos sentimos nosotros esta noche por el diseño gráfico sobre el caligrama de su padre que nos ha regalado con generosidad y que seguro que le da prestigio
a este premio que ya tiene el prestigio en sí mismo, pero desde hoy lo tiene un poco más, como es en los 5 continentes, va a ser esa la cabecera de nuestro premio este año, durante un año entero, el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado Embaiz. Estuve hablando con él en Navidad, con Miguel Ángel, y teníamos ahí un asunto a medias que a lo mejor podemos darnos alguna sorpresa próximamente, pero bueno, lo vamos a dejar ahí hasta... A mí no me gusta nunca desvelar ni anunciar cosas que a lo mejor no se cumplen, así que por si acaso lo dejamos ahí, pero que coincido. Y además te puedo decir que con Miguel Ángel coincidíamos en la carrera, en la facultad nos veíamos mucho y bueno, desde entonces entablamos cierta amistad que ahora evidentemente su desarrollo profesional pues ha hecho que esté más en Madrid o en otros lugares, ¿no? Pero bueno, sé que yo encantado, y cuando salió el tema dije, vamos a tirar a Miguel Ángel, que es un máquina, y además tuvimos la suerte de ver su lona en el Palacio de Cristal el año pasado y me encantó, o sea, fue flipante, fue alucinante, así que nosotros encantados con él. Y como ha dicho bien, termino con lo que ha dicho Salvador, prestigia un premio que ya es prestigioso, que se añade a una colección ya de artistas baezanos, muchos de ellos, como digo, presentes hoy aquí, que han venido a contribuir un poco a ese acervo, a ese legado que tiene este premio ya, y que, bueno, si son 30 años, pues bueno, esperemos que sean pues, por lo menos otros 30 más, ¿no? Y que nosotros lo veamos. Así que nada, muchísimas gracias por venir.